En las alturas silenciosas del Himalaya, donde los vientos susurran secretos antiguos, una historia extraordinaria cobra vida. La historia de un hombre que, impulsado por el dolor y la venganza, transformó su oscuridad en sabiduría inmortal. Acompáñanos en este viaje espiritual, a través de las sombras de la tragedia y el resplandor de la iluminación. Esta es la vida de Milarepa, el poeta, el santo, el yogi, cuya leyenda perdura en el corazón de los buscadores de la verdad. Milarepa nació en el año del dragón de agua, en el seno de una familia aristócrata que vivía en Kia, en el Tíbet occidental. Desde su nacimiento se le dio el nombre de Mila Topaga, pero la vida de Mila Topaga estuvo marcada desde el principio por el sufrimiento y la adversidad. Cuando su padre, Mila Sherat, estaba en su lecho de muerte, convocó a toda su familia para una reunión crucial. También invitó a sus parientes más cercanos, en especial a su hermano y su cuñada. En presencia de todos, entregó un testamento a su hermano y una copia a su cuñado, en el que detallaba que, tras su muerte, dejaría la custodia de sus tierras y bienes a su hermano hasta que su hijo, Mila, alcanzara la mayoría de edad. Con una mirada solemne, los parientes prometieron respetar los últimos deseos de Mila Sherat. En ese momento, Mila Topaga tenía solo 7 años. A pesar de la promesa hecha en su lecho de muerte, la tía y el tío de Mila Topaga no tardaron en tomar posesión de todas las propiedades, mientras que otros parientes se apropiaron de todo lo que pudieron. Sin compasión alguna, obligaron a Mila Topaga, a su afligida madre y a su pequeña hermana a vivir en condiciones de esclavitud, sumidos en la pobreza extrema. A medida que los años pasaron, Mila alcanzó los 15 años, la edad de la mayoría de edad según la tradición, pero sus crueles tíos se negaron a devolverle las propiedades que les habían sido confiadas. Desesperada e indefensa, Niaxa Kargyan, la madre de Mila, logró reunir algo de dinero vendiendo las tierras de cultivo que su madre le había dado como dote. Con esos escasos recursos, envió a su hijo a la región central del Tíbet, para estudiar hechicería con la esperanza de que adquiriera el poder necesario para vengarse de aquellos que lo habían despojado de todo. Siguiendo las instrucciones de su madre, Mila fue a aprender los oscuros secretos de la hechicería, bajo la tutela de Yunton. Pero al ver el trágico destino que pesaba sobre su joven y angustiado estudiante, Yunton comprendió que Mila necesitaba habilidades aún más poderosas para enfrentar su destino. Con este propósito, escribió una carta de recomendación y envió a Mila a recibir las instrucciones del gran maestro de brujería de la época, Yonten Gyatso. Mila, quien había perfeccionado sus habilidades en la magia, regresó a su hogar con un corazón endurecido por el sufrimiento y la venganza. Con un poder oscuro a su disposición, desató rayos y provocó deslizamientos de tierra que destruyeron la casa donde sus familiares se reunían para celebrar la boda de su primo. En un instante, 37 personas perdieron la vida. El dolor acumulado y la desesperación de años se transformaron en un acto de destrucción que sacudió los cimientos de su alma. Al contemplar la magnitud de su venganza, su madre, Niaxa Kargyan, no pudo contener una explosión de alegría, sintiendo que finalmente había encontrado justicia. Pero en Mila, el eco de esa venganza resonaba de manera diferente. En lugar de alivio, sintió un intenso remordimiento, consciente del karma negativo que había acumulado, no solo para él, sino también para su madre. Este sentimiento de culpa lo llevó a buscar el consejo de Labun, el monje budista que había conocido desde su infancia. Labun, percibiendo la preocupación y el peso que Mila cargaba, le habló con amabilidad, recordándole que la única manera confiable de ayudar a su madre y a todos los seres sintientes era volcar su mente hacia el sagrado Dharma. Comprendiendo la profundidad de estas palabras, Mila
decidió emprender un nuevo camino en busca de redención y paz interior. Su viaje lo llevó a la parte occidental de Tazán, donde estudió con el gran lama Nyingma. Bajo su guía, Mila recibió instrucciones de meditación Dosen Chen, enseñanzas avanzadas que prometían una rápida iluminación para aquellos que la practicaran diligentemente. Lama Ronton le aseguró que si practicaba Dosen por la mañana, alcanzaría la iluminación esa misma mañana, y si lo hacía por la tarde, lograría la iluminación esa misma noche. Lleno de orgullo espiritual, Mila creyó que era uno de esos seres afortunados, recordando cómo había aprendido hechicería en solo 12 días. Con esta confianza excesiva, decidió descansar y durmió durante 7 días consecutivos. Pero, cuando Lama Ronton fue a verificar si había logrado algún progreso, Mila admitió con tristeza que no había experimentado ninguna señal de logro. El maestro, al comprender la magnitud del karma negativo que Mila arrastraba, se dio cuenta de que las enseñanzas de Dr. Chen no serían suficientes para purificarlo. Fue entonces cuando le indicó que debía buscar a Marpa Lobsang para recibir las instrucciones que realmente necesitaba. Con 38 años, Mila Topaga emprendió el camino hacia un nuevo maestro, una nueva oportunidad para transformar su vida en un viaje que lo llevaría a convertirse en el legendario Milarepa. Milarepa llegó a Lotran con el corazón lleno de esperanzas y dudas, deseoso de encontrar al gran traductor Marpa, a quien había escuchado que poseía las enseñanzas que necesitaba para redimirse de sus actos pasados. Milarepa, al entrar a la casa de Marpa, con humildad y reverencia, se prostró ante él y con una voz cargada de arrepentimiento solicitó las enseñanzas que tanto anhelaba, buscando una forma de expiar todos los males que había cometido en su vida pasada. Pero el camino hacia la redención no sería fácil. Para ganarse el derecho de recibir las preciosas instrucciones que Marpa poseía, Milarepa tuvo que realizar la tarea más humilde: mendigar. Se le encomendó ir a un pueblo distante, donde día tras día debía recorrer las calles pidiendo limosna, con la esperanza de recibir suficiente para ofrecer a su gurú. Un día, con lágrimas en los ojos, entregó a Marpa una olla de cobre que había conseguido. Marpa, conmovido por la dedicación y sinceridad de su discípulo, levantó la olla y, en un gesto lleno de significado, la ofreció en su mente a su gurú. Pero las pruebas de Milarepa no terminaron ahí. Marpa, deseoso de fortalecer el espíritu y el poder de su discípulo, le pidió que utilizara su conocimiento en magia para enviar una tormenta de granizo a un pueblo distante, donde sus habitantes habían lastimado a los discípulos de Marpa cuando pasaban por sus casas en busca de las preciosas enseñanzas que había traído al Tíbet. Obediente y aún luchando con los remordimientos de su pasado, Milarepa viajó al pueblo. Al llegar, alquiló una habitación con una anciana y, en un acto de previsión, le contó sus planes. Le pidió que marcara su tierra en un mapa que él tenía de la zona, y luego cubrió los campos de la anciana en el mapa con una maceta, asegurando así que su cosecha quedaría protegida de la devastadora tormenta de granizo que estaba a punto de desatar. La tormenta fue implacable, destruyendo los cultivos de los aldeanos y causando estragos en el pueblo. Pero cuando los aldeanos vieron que los campos de la anciana habían quedado intactos, llenos de asombro, la interrogaron, queriendo saber cómo había logrado proteger sus tierras del desastre que había arrasado con las suyas. Cuando los aldeanos, perplejos por la protección de los campos de la anciana, le preguntaron cómo había logrado salvar su cosecha, ella sugirió que se dirigiesen directamente a Milarepa en busca de respuestas. Los aldeanos, ansiosos por comprender lo ocurrido, siguieron su consejo y se presentaron ante Milarepa. Él, con una calma y sinceridad que desarmaba, le sugirió que se disculparan con Marpa por la forma en que habían tratado a sus alumnos. Pero, al regresar a Marpa,
Milarepa no encontró consuelo. Le confesó al maestro su profunda consternación por haber causado la muerte de tantos animales en su intervención, esperando quizás algún tipo de redención. Pero Marpa, firme en su propósito, aún no le otorgó las enseñanzas del Dharma. Una noche, abatido y exhausto, Milarepa permitió que Danmema, la esposa de Marpa, viera las llagas abiertas que cubrían su cuerpo, heridas infligidas por el arduo trabajo de cargar piedras una y otra vez. Con compasión, Danmema limpió y vendó sus heridas, mostrándole el único consuelo que Milarepa había recibido en su largo proceso de purificación. Poco después, Marpa organizó una fiesta y le pidió a Danmema que preparara una comida para la ocasión. Fue en ese contexto que finalmente Marpa le dio a Milarepa los votos de refugio y las primeras instrucciones preliminares del Dharma, marcando el comienzo de su verdadero entrenamiento espiritual. Danmema, conmovida por el sufrimiento y la dedicación de Milarepa, decidió tomar medidas adicionales. Movida por su inmensa compasión, escribió en secreto una carta de recomendación dirigida a uno de los discípulos de Marpa, Lama Nyokchon Chodol, pidiéndole que impartiera enseñanzas a Milarepa. Para dar la autenticidad a su petición, Danmema estampó la carta con el sello de Marpa, haciendo que pareciera que su esposo la había escrito. Junto con la carta, le entregó a Milarepa un mala de rubí y adornos de huesos que habían pertenecido al gran Mahashida Naropa, tesoros invaluables cargados de significado espiritual. Milarepa, armado con la carta y los regalos, se dirigió a la morada del Lama Nyokton. Al llegar, encontró al Lama en medio de una enseñanza dirigida a cientos de estudiantes. Cuando Nyokton vio a Milarepa, se levantó de su trono, se quitó el sombrero y se inclinó en respuesta a las prostraciones de Milarepa. Los estudiantes, testigos de este recibimiento, celebraron la llegada de Milarepa, lo que le llenó de una profunda felicidad, como si finalmente estuviera en el camino correcto. Lama Nyokton le impartió las enseñanzas y lo instó a practicarlas con diligencia. Pero, con el tiempo, el Lama notó que la práctica de meditación de Milarepa no estaba produciendo los resultados esperados. Al observar la falta de progreso, Nyokton se dio cuenta de que la práctica de Milarepa carecía de las bendiciones fundamentales de Marpa, su verdadero maestro. Con esta sospecha en mente, cuestionó a Milarepa sobre su proceder. Milarepa, abrumado por la culpa, admitió haber actuado mal al intentar obtener las enseñanzas de manera encubierta, sin la plena bendición de su gurú. Mientras tanto, una carta de Marpa llegó a las manos del Lama Nyokton, invitándolo a él y a todos sus estudiantes a una celebración especial. Nyokton, con gran reverencia, decidió reunir todas sus posesiones valiosas para ofrecérselas como regalo a su gurú Marpa, pero en su prisa dejó de lado una cabra coja que también pensaba ofrendar. Al llegar al lugar de la celebración, Marpa le dijo a Nyokton que tendría que ofrecer la cabra que había dejado en su casa. Lama Nyokton corrió de regreso a su hogar, recogió la cabra coja y con gran esfuerzo la llevó sobre sus hombros durante toda la noche, decidido a no faltar al mandato de su gurú. Al llegar nuevamente ante Marpa, con la cabra como ofrenda, Marpa se conmovió profundamente. La devoción y el sacrificio del Lama fueron claros, y Marpa, impresionada por la disposición de Nyokton a no rehuir a ninguna dificultad para obtener las preciosas enseñanzas, le permitió a todos los estudiantes, excepto a Milarepa, asistir a las enseñanzas que él daría. Milarepa, excluido de esta oportunidad, cayó en una profunda desesperación. Su tristeza era tan intensa que llegó a contemplar el suicidio. Sin embargo, Marpa, con su sabiduría, pudo leer los oscuros pensamientos de su discípulo. Aunque era estricto en su manera de enseñar, Marpa no era insensible. Cedió a las súplicas de Danmema y decidió poner fin a las pruebas de Milarepa.
les ordenó a sus alumnos que decoraran el santuario de manera elaborada, preparando todo para recibir a un invitado de honor. Milarepa, quien había superado todas las pruebas y purificado su karma durante más de 6 años, finalmente, con su karma purificado, Marpa consideró que Milarepa estaba listo para llevar la vida solitaria de un yogi. Le transmitió sus enseñanzas más profundas, incluyendo el Mahamudra, la perfección sin esfuerzo de la vacuidad y los 6 yogas de Naropa, con especial énfasis en la práctica de Tumo, el calor psíquico. Esta última enseñanza permitió a Milarepa sobrevivir en las duras condiciones del Tíbet, viviendo sobre la nieve con tan solo un delgado manto de algodón, demostrando así el poder de la mente y el cuerpo entrenados. Aproximadamente a los 45 años, Milarepa se retiró a una cueva amurallada para comenzar su práctica formal de meditación en soledad. Milarepa pasó años practicando en varias cuevas, aislado en las montañas, enfrentando las duras condiciones de la naturaleza y la extrema pobreza. Su vida se redujo a lo esencial. El manto que su hermana le había regalado fue devorado por insectos y con el tiempo cayó en pedazos, dejando a Milarepa con poco más que su determinación. Su dieta consistía únicamente en ortigas, que recolectaba en los alrededores de su cueva. Se alimentó de estas ortigas durante tanto tiempo que su cuerpo, ya demacrado por la falta de nutrientes, adquirió un tono verdoso. En medio de esta austeridad extrema, Milarepa hizo un voto solemne. Meditaría sin interrupción en una montaña remota hasta alcanzar la completa iluminación. Así, durante 12 años consecutivos, permaneció en una cueva, dedicado exclusivamente a su práctica espiritual. Este esfuerzo inquebrantable y su devoción total a la meditación le otorgaron la recompensa que tanto buscaba, la completa iluminación. El gran logro de Milarepa en la realización espiritual generó un profundo respeto y admiración entre sus discípulos. Muchos de ellos creían que Milarepa debía ser una emanación de un bodhisattva o de un Buda específico. De otro modo, pensaban, no podría haber alcanzado la iluminación en una sola vida. Este pensamiento, aunque demostraba su profunda reverencia a su maestro, también revelaba una comprensión errónea de las enseñanzas budistas. Sus discípulos dudaban de la posibilidad de que un ser humano común pudiera alcanzar la iluminación en una sola vida, lo que les llevó a considerar a Milarepa como una reencarnación especial. Para corregir este malentendido, Milarepa decidió contarles a sus discípulos todas las acciones negativas que había cometido en su vida. Describió con detalle sus errores pasados, insistiendo en que no era un ser extraordinario, sino un ser humano común que había cometido errores graves. Milarepa subrayó que pensar que solo seres especiales o emanaciones divinas podían lograr la iluminación era una visión equivocada, contraria a las enseñanzas del Buda. Por lo tanto, si alguno de sus discípulos practicaba con la misma dedicación y determinación, también podría alcanzar la iluminación en esta vida. Antes de su muerte, Milarepa reunió a sus discípulos para impartirles sus últimas instrucciones, dejando un legado espiritual que trascendería su existencia física. Con la convicción de un maestro que ha alcanzado la iluminación, Milarepa recordó a sus discípulos la brevedad de la vida y la incertidumbre del momento de la muerte. Les urgió a dedicarse por completo a la meditación, a vivir con sabiduría y valentía, actuando de acuerdo con su visión innata, incluso si ello significaba arriesgar la vida. Milarepa los instó a actuar siempre de manera que no tuvieran motivos para sentir vergüenza, a vivir una vida de integridad espiritual. Hola comunidad de espiritualidad laica. Si te gustó el contenido que estamos creando, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún video. Dale like a este video si te ha gustado y déjanos un comentario diciéndonos qué tipo de información o temas te gustaría ver en el futuro. Tu opinión es muy importante.